El Papa Francisco murió este lunes de Pascua 21 de abril a los 88 años y cerró 12 años de un papado que fue histórico desde el principio. Jorge Bergoglio, el primer papa latinoamericano de la historia, no se conformó con este simbolismo y eligió distanciarse de sus dos antecesores, Benedicto XVI y Juan Pablo II. En este video hablaré de los candidatos favoritos para convertirse en nuevo papa y de cómo funciona la elección. Pero antes quiero hacer un breve repaso a las luces y también algunas sombras del Papa Francisco. Nada más llegar al Vaticano, Francisco marcó una agenda propia, claramente progresista. Criticó las guerras. In nome di Dio vi chiedo fermate questo massacro. Questa bandiera viene dalla guerra, proprio da quella città martoriata, Bucha. La inacción de los poderosos ante la crisis climática. Cuidar el ambiente significa una actitud de ecología humana. O sea, no podemos decir la persona está aquí y el creato del ambiente está allí. La ecología es total, es humana. La inacción de los estados ricos ante las diversas crisis migratorias, como en las fronteras sur de Europa y en la frontera entre México y Estados Unidos. En este último año y medio criticó el genocidio de Israel en Gaza y también criticó la guerra en Ucrania y llamó al diálogo, aunque sin lanzar críticas tan duras hacia Rusia. Y esto es importante, pero lo voy a comentar un poco más adelante. Durante estos años, Francisco también tendió la mano a las personas homosexuales, aunque esto fue sobre todo algo simbólico, hablando de permitirles acercarse al amor y a la misericordia de Dios. Le persone di tendenze omosessuali sono figli di Dio. Dio li vuole bene. Criminalizzare le persone di tendenza omosessuale è una injusticia. Digo que fue simbólico porque la postura oficial de la Iglesia Católica sobre el matrimonio igualitario no ha cambiado. Pero quizás más allá de grandes retóricas, el legado más importante de Francisco será el de haber sido el primer papa que se atrevió a enfrentar la crisis de los religiosos abusadores de niños, que hasta su llegada gozaban de una escalofriante impunidad. Durante el papado de Jorge Bergoglio vimos el juicio mediático al cardenal australiano George Pell, que terminó con su condena a prisión en 2018 por cargos de abuso sexual infantil. Vimos también el caso del sacerdote chileno Fernando Karadima. Las acusaciones contra él por abusar de niños se remontan a 2010, pero el entonces Papa Benedicto XVI no hizo realmente nada efectivo. Esto cambió con Francisco, que lo expulsó del sacerdocio en 2018 y pidió perdón a las víctimas. No puedo dejar de manifestar el dolor y la vergüenza que siento ante el daño irreparable causado a niños por parte de ministros de la Iglesia. Durante estos años, bajo el mando de Francisco, la Iglesia Católica ha obligado a las conferencias episcopales de diversos países a investigar a fondo sus escándalos de abusos y a hacerlos públicos e incluso a derivar a los culpables a la policía, algo que hasta entonces, y por increíble que parezca, no era obligatorio que hicieran. Decía que Francisco se abstuvo de lanzar críticas muy directas a Rusia por la invasión de Ucrania y creo que esto está relacionado con el otro gran legado de Jorge Bergoglio, que es su incansable búsqueda de diálogo con las demás religiones. Y es que Rusia es un país abrumadoramente cristiano ortodoxo, cuya máxima autoridad es el patriarca Cirilo de Moscú.
Francisco y Cirilo se reunieron en 2016 en Cuba y probablemente la relativa tibieza del Papa con los rusos tiene que ver con sus esfuerzos de mejorar las relaciones de la Iglesia Católica, en este caso con la Iglesia Ortodoxa. En paralelo, destacan aún más las 3 reuniones que Francisco tuvo con el máximo líder de la rama suní del Islam, el imán Ahmed Al-Tayeb de la mezquita Al-Azhar de El Cairo, y también su histórica reunión con el ayatolá Ali al-Sistani, máxima autoridad de la rama chií, en este caso del Islam, celebrada en 2021 en Tayaf, en Irak. Sin embargo, no todo podía ser positivo, y durante sus 12 años de papado, Francisco le ha quedado a deber sobre todo a las mujeres, a pesar de que en sus discursos siempre buscó defender su inclusión en roles tradicionalmente masculinos en la sociedad. Esto tendió a limitarse a la vida fuera de la Iglesia Católica. Sí es cierto que Francisco hizo algunos nombramientos de mujeres para cargos destacados de importancia dentro de la administración del Vaticano. Incluso algunos fueron este mismo año, pero fuera de eso, la ansiada igualdad de género en el ejercicio del sacerdocio nunca llegó. Tampoco se cumplieron las esperanzas de que la Iglesia Católica se abriera a tener a mujeres diaconisas, que sería este rol subordinado a los sacerdotes, por describirlo de forma rápida y burda. Rol que sigue siendo exclusivo para hombres. Y ahora que Francisco ha muerto, ¿algo de esto va a cambiar? ¿Van a llegar las mujeres al sacerdocio? ¿Va a haber bodas gays oficiadas por religiosos? Yo personalmente lo dudo, al menos en los próximos años. Pero, para entender por qué, analizaremos a los principales candidatos a convertirse en el próximo papa, es decir, a los papables. Pero antes quiero repasar rápidamente cómo funciona la sucesión papal. Para empezar, durante los 9 días posteriores a la muerte del papa y mientras se celebran diversas misas en su honor y el funeral oficial, el camarlengo, o sea, el tesorero del Vaticano, es el responsable de organizar el cónclave en que se elegirá al nuevo papa. El cónclave debe comenzar entre 15 y 20 días después de la muerte, lo que nos lleva a situarnos entre el 6 y el 11 de mayo de este 2025. En el cónclave se reunirán en la Capilla Sixtina y en total secreto 120 cardenales menores de 80 años y llegados de todo el mundo. A partir de aquí, se reunirán hasta 4 veces por día y todos los días que haga falta para llegar a un consenso de 2 de las terceras partes de los 120 cardenales para elegir nuevo papa. Mientras no hay acuerdo de la Capilla Sixtina, saldrá cada día una humareda negra. Y cuando finalmente haya acuerdo, haya consenso, el color del humo cambiará y saldrá la famosa fumata blanca. No tenemos manera de saber cuándo habrá fumata blanca, pero sí podemos tener una ligera al menos idea de quién podría ser el nuevo papa, porque claro que hay favoritos. Según varias listas de especialistas, los mejor posicionados son, sin estar en ningún orden en particular, Peter Erdo, arzobispo de Budapest, Petro Parolin, canciller del Vaticano, Luis Antonio Tagle, arzobispo de Manila, Matteo Zuppi, arzobispo de Bolonia, Pier Battista Piazzarella, embajador vaticano para Oriente Medio, y Fridolin Ambongo, arzobispo de Kinshasa. Por supuesto, suenan otros nombres, como los de Reinhard Marx, arzobispo de Múnich y Freising, Marc Ouellet, exdirector de la Oficina de Obispos del Vaticano, Robert Sarah, que ya había sonado anteriormente, que es exdirector de la Oficina para las Celebraciones Litúrgicas del Papa, Christoph Schönborn, arzobispo de Viena, Anders Arborelius, arzobispo de Estocolmo, Peter Ebere, obispo de Ekulovia, o el de Charles Mungbo, arzobispo de Yangon. Se habla incluso también de 2 cardenales mexicanos, Carlos Aguiar Retes, arzobispo primado de México, y Francisco Robles Ortega, arzobispo de Guadalajara. Pero todos estos últimos no son considerados favoritos, y lo que voy a hacer yo es centrarme en el primer grupo de 6 candidatos, los realmente favoritos. Y lo voy a dividir en 2 sectores.
el de fieles a Francisco y el de los no continuistas, que tomarían distancia de Bergoglio y podrían incluso apostar por el regreso a un estilo de papado más cercano al legado de Juan Pablo II y de Benedicto XVI. En el primer grupo encontramos a los siguientes hombres. Pietro Parolin, italiano de 70 años, un auténtico todoterreno de las entrañas del Vaticano. En 2013 Francisco lo nombró secretario de Estado del Vaticano y a partir de ese momento y hasta la muerte del Papa fue su número 2. Por eso se le considera uno de los máximos favoritos en el cónclave, porque sería un sucesor natural de Francisco, también porque sus más de 2 décadas de trabajo con las diferentes diócesis alrededor del mundo le convierten en una figura conocida y cercana entre los cardenales de todo el mundo. Además, habla varios idiomas y se le considera uno de los arquitectos ideológicos del papado de Francisco. Sería, por supuesto, un continuismo total. El siguiente es Matteo Zuppi, otro italiano, lo que, por cierto, es relevante porque no ha habido un papa italiano desde Juan Pablo I, cuyo pontificado duró un mes en 1978, pero no me quiero desviar. Zuppi, de 69 años, es otro continuista de fuerte carácter progresista y uno de los cardenales más poderosos del país, porque está muy ligado a la importante comunidad católica de Sant'Egidio, una organización que destaca por su trabajo con personas pobres y en la mediación de conflictos. Sant'Egidio se fue convirtiendo en una organización muy cercana al equipo de Francisco, por lo que se considera que Zuppi podría traer muchos votos por ahí. Incluso se dice que él era el favorito tapado, disimulado de Bergoglio para sucederle. Ideológicamente ha defendido las mismas posturas que Francisco sobre cuestiones, por ejemplo, como la crisis migratoria o la inclusión o acercamiento de las personas homosexuales a la Iglesia Católica. El siguiente es Luis Antonio Tagle, de 67 años, que sería el tercer favorito cercano a las tesis de Francisco y sería además el primer papa asiático. Tagle se posicionó entre los favoritos gracias a haber acompañado a Francisco y haberle ayudado a organizar toda la larga gira de 11 días por el sudeste asiático que el Papa realizó en 2024. Se convirtió en una constante a su lado, prácticamente en su sombra, y por ello se cree que su alineamiento ideológico es total. De hecho, Tagle ha hecho mucho trabajo con personas pobres al punto de que hay quien ha dicho que podría considerársele el Francisco asiático. Con esta terna cerramos la carpeta de continuistas y abrimos la carpeta de los papables que supondrían un cambio de rumbo. Aquí encontramos en primer lugar a Fridolin Ambongo, que aspira a convertirse en el primer papa negro y a la vez en el primer papa africano. Un hito con el que, digamos que ya se especuló durante el cónclave de 2013 e incluso también, aunque con menor fuerza, en el cónclave de 2005 tras la muerte de Juan Pablo II. La fortaleza de Ambongo llega por su relativa juventud, a sus 65 años, y el hecho de que África genera proporcionalmente más seminaristas que ninguna otra región del mundo, lo que digamos que ameritaría la recompensa. Además, encaja con la retórica de Francisco de acercar a la Iglesia Católica a lo que han llamado los márgenes de las ciudades, como cuando Francisco visitó Ecatepec en México en 2016, pero también los márgenes de los núcleos de poder, como en este caso sería el Congo. Pese a que Francisco luchó por él, incluso creando la diócesis que el cardenal actualmente dirige, ideológicamente el papable congoleño es mucho más conservador. Por ejemplo, se ha opuesto a los acercamientos de Francisco a la comunidad homosexual. Pero Ambongo es un auténtico moderado al lado de otro de los favoritos, Peter Erdo, por mucho, el más conservador del grupo de papables. En 2003 Juan Pablo II lo convirtió entonces en el cardenal más joven de la historia, a los 50 años, y digamos que no es un secreto que ansía un papado más tradicional. Una muestra de su ideología más conservadora es que se opone no solo a los modestos avances con el rol de las mujeres y a la apertura a la comunidad gay,
sino que se opone también incluso a que las personas divorciadas puedan comulgar. También ha rechazado que los países europeos acojan a migrantes africanos, pero, al menos, eso sí, a cambio, ha denunciado el ascenso de la extrema derecha en Hungría, su país, y ha trabajado durante años en el diálogo entre las comunidades católicas de Europa. Incluso habla múltiples idiomas, incluidos, por cierto, el español y el ruso. Finalmente, hablemos de Pier Battista Piazzabella, el más joven de todos, a sus 60 años. Es otro italiano que, aunque no se posiciona abiertamente como conservador, tampoco se ha alineado con el progresismo de Francisco. Podríamos decir que trata de ser neutro. Prueba de ello es que no se ha posicionado en los grandes debates ideológicos del papado de Francisco. Mientras tanto, a cambio de su relativa juventud, cuenta con una amplia experiencia en el trabajo internacional de la Iglesia Católica. Ha pasado gran parte de su vida viviendo en Jerusalén, trabajando en el diálogo interreligioso en una zona que sabemos que es de alta tensión, lo que lo llevó a ser nombrado emisario del Vaticano para asuntos de Oriente Medio, y esto a la vez le ha hecho, digamos que, ganarse el respeto de muchos cardenales de todo el mundo. Y ahora quiero pasar directamente a hacer un poco de especulación sobre quién creo que puede acabar logrando el consenso necesario para ser papa. Que quede claro que esto es pura opinión y como tal es todo lo válida que tú, viendo este video, quieras que sea. Empiezo por Piazzabella. Aunque alguna gente cree que su perfil diplomático, alejado de acalorados debates de agenda política o ideológica, y esto lo puede convertir en una figura de consenso, creo que el hecho de que nadie sepa exactamente dónde está parado y cómo sería su papado, sumado a su, digamos que, juventud, le dificulta la candidatura. Con sus pros y con sus contras, creo que el cónclave preferirá saber exactamente qué esperar del nuevo papado. Pero esto no significa que la elección del nuevo papa no sea una cuestión de equilibrios, así que pienso que Tagle también lo tiene un poco difícil, porque aunque ser el primer papa asiático suma a su favor, el cónclave también puede elegir, por ejemplo, al primer papa africano y con un costo ideológico menor. Me explico. Me refiero a que después de un papado tan controversial para algunos sectores de la Iglesia Católica como lo ha sido el de Francisco, considero que es probable que el cónclave quiera elegir a alguien más moderado que busque consensos. A la vez, esto descartaría a Erdogan, pues su elección sería demasiado pendular, es decir, sería irse al otro extremo, suponiendo que yo tenga razón. Y digo esto porque al final la elección de Francisco en 2013 también fue absolutamente pendular. La elección quedaría un poco más favorable para el congoleño Ambongo. Esto, claro, descartando que no exista la posibilidad de que al final, después del primer papa latinoamericano, el cónclave no quiera tener inmediatamente a su primer papa africano, bueno, para el caso también el primer papa asiático, y entonces quiera elegir a un papa europeo. En este caso quedarían las opciones progresistas, pero algo más moderadas, de Zuppo y sobre todo de Parolin. Pero también podría entrar en la pugna otro nombre de los que no están entre los máximos favoritos, como podría ser, por ejemplo, el sueco Anders Arborelius, que es un conservador moderado. En fin, y tras este repaso es momento de ir cerrando el video, pero antes quiero confesar que yo soy ateo. Así que, en teoría, no me debería importar demasiado nada de todo esto, pero la verdad es que ha sido apasionante documentarme y escribir el guión, porque el tema de la sucesión papal me parece honestamente fascinante y además solo ocurre una vez cada muchos años, así que básicamente no quería dejar pasar la oportunidad. Gracias por verme, gracias por llegar hasta el final y nos vemos pronto.